Mi nombre es Mariela Dulbeco, soy residente del Servicio de Gastroenterología del Hospital San Martín y continuando con el curso de actualización online, les voy a presentar la clase sobre resección mucosa endoscópica del tracto digestivo superior. Los objetivos de la presentación son la definición de la resección mucosa endoscópica, las indicaciones y contraindicaciones, las ventajas y desventajas de la técnica, el éxito técnico descripto, la semiología endoscópica, los materiales y técnicas endoscópicas, las complicaciones. Definimos a la resección mucosa endoscópica como la técnica que permite la remoción de lesiones sésiles o planas confinadas a las capas superficiales, que son la mucosa y submucosa del tracto gastrointestinal. Su indicación principal es el tratamiento de lesiones perioneoplásicas como la displasia avanzada y el cáncer gastrointestinal temprano. Esta técnica se desarrolló inicialmente en Japón para el tratamiento del cáncer superficial de estómago, de alta prevalencia en Asia. Esto ha llevado al gran desarrollo de esta técnica. Sin embargo, en Occidente, por las diferencias epidemiológicas, la principal indicación se encuentra en el tratamiento de la displasia avanzada o cáncer temprano en el esófago de Barrett. Dentro de las indicaciones de la resección mucosa en esófago, encontramos el carcinoma esofágico de células escamosas, limitados a M1 y M2, el esófago de Barrett con displasia de alto grado y adenocarcinoma, limitado a la mucosa, M1 a M3, o submucosa superficial, SM1, sin factores de riesgo. Con respecto a sus indicaciones en estómago, se encuentran el cáncer gástrico, temprano, bien diferenciado, sin ulceración y menor de 1 centímetro. El carcinoide tipo 1, también menor de 1 centímetro, y los adenomas gástricos hasta 2 centímetros. Dentro de las indicaciones de duodeno se encuentran las neoplasias ampulares y periampulares y las lesiones subepiteliales. Cuando nos referimos al cáncer gastrointestinal temprano, la resección mucosa endoscópica es una opción de tratamiento curativo porque permite la resección completa de la lesión. Permite evaluar la profundidad de invasión y así categorizar el potencial de diseminación. Por ende, es fundamental la evaluación histológica para poder predecir el riesgo de metástasis linfáticas. Por esto, la evaluación histológica requiere por parte del endoscopista una resección en bloque de la lesión siempre que fuera posible y una preparación adecuada de la muestra. Y por parte del informe del anatomopatólogo, evaluar el grado de diferenciación, la profundidad microscópica de la invasión tumoral, el compromiso de los márgenes verticales y laterales y el compromiso linfático o vascular de la submucosa. Por ende, como tratamiento curativo del cáncer gastrointestinal temprano, existen limitaciones condicionadas por la profundidad de invasión microscópica. Como vemos en el gráfico, el riesgo de metástasis linfática suele ser despreciable con el compromiso mucoso, pero es diferente según el tipo de cáncer gastrointestinal que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos del cáncer escamoso esófago, el compromiso mucoso de M1 y M2 conlleva un riesgo de menos del 2% de invasión linfática, subiendo ya al 20% con el compromiso mucoso profundo o submucoso. Con respecto al adenocarcinoma en Barrett y el adenocarcinoma de estómago, tenemos que el compromiso hasta la submucosa superficial podría ser de bajo riesgo de invasión linfática. Dentro de las contraindicaciones encontramos aquellos signos sugestivos de invasión profunda, como con una lesión deprimida, un lifting negativo, del cual vamos a hablar más adelante, la inadecuada experiencia o falta de entrenamiento del operador y la falta de infraestructura de soporte, al no contar con un equipo quirúrgico o disponibilidad de diagnóstico por imágenes. Dentro de las ventajas de la técnica son la posibilidad de realizar una resección local con intención curativa de la displasia avanzada y el cáncer temprano, la posibilidad de realizar una evaluación histológica y estadificación de las lesiones, es mínimamente invasiva, conlleva baja morbimortalidad y nos permite un tratamiento adicional si se detectara neoplasia avanzada en la muestra histológica o si la resección fuese incompleta, pudiendo posteriormente realizar un tratamiento ya sea de quirúrgico o quimioterápico. Dentro de sus desventajas, requiere de habilidades endoscópicas, podría ser un procedimiento largo y las lesiones grandes requieren resecciones en piecemeal, lo que excluye la evaluación de los márgenes laterales. También faltan estudios a largo plazo que comparen la técnica de resección mucosa endoscópica con la cirugía. Para evaluar el éxito técnico de la resección mucosa debemos referirnos a cada una de las lesiones.
Con respecto al esófago de Barrett con displasia o cáncer intramucoso, la tasa de remoción completa es de aproximadamente el 96%, con una recurrencia, según las series, entre un 1.4% al 6%. Cuando se utilizaron en algunos estudios la resección mucosa endoscópica con una terapia de ablación como la radiofrecuencia, se observó una remisión completa hasta en el 90% a los 5 años. Con respecto al cáncer escamoso esofágico, cuando se comparó la resección mucosa contra la disección submucosa, se vio que la resección en bloque fue del 49% para la resección mucosa contra un 97%. La tasa de recurrencia también favoreció la disección, con un 11 para la resección versus un 0.3, pero no se encontraron diferencias cuando estas lesiones fueron menos de 2 centímetros. Al evaluar el éxito técnico de la resección mucosa en estómago, en lo que respecta al cáncer gástrico temprano, se lo comparó con la disección submucosa, teniendo esta última mejores tasas de resección en bloque y menores tasas de recurrencia local, siendo la disección submucosa el tratamiento de elección para este cáncer. En los adenomas no ampulares duodenales hay reportadas tasas de éxito entre un 70 y 90% y la técnica bajo inmersión de un 83%. Al hablar de semiología endoscópica, nos vamos a referir a las diferentes herramientas de las cuales podemos disponer para categorizar una lesión, diagnosticar y tomar una conducta. En este caso, la evaluación endoscópica es una herramienta fundamental para predecir el riesgo de invasión profunda de la lesión. Vamos a poder caracterizar morfológicamente la lesión, realizarle cromoendoscopía, eventualmente econdoscopía y la inyección submucosa. La clasificación morfológica es el paso inicial de la evaluación endoscópica para definir la resecabilidad o no de una lesión temprana. Las lesiones neoplásicas del tracto gastrointestinal son llamadas superficiales cuando su apariencia endoscópica sugiere que la invasión está limitada a la mucosa y la submucosa. Y para eso disponemos de la clasificación de París, que son tipo 0, porque provienen de la clasificación japonesa de lesiones del tracto gastrointestinal, en las cuales la tipo 0 son aquellas lesiones superficiales planas con mínima elevación o depresión. Para la realización de cromoendoscopía contamos con diferentes colorantes, según el sitio que querramos evaluar. El Lugol es un colorante de absorción que tiene afinidad por el glucógeno del epitelio escamoso, tiñendo el epitelio de marrón oscuro, siendo de utilidad para identificar áreas de displasia o cáncer epidermoide o también en esófago de Barrett. El índigo carmín, un colorante de contraste, realza la topografía de superficie, delimita la extensión lateral o las áreas de elevación y depresión y es útil en su combinación con ácido acético. La utilidad es para demarcar lesiones tempranas gástricas. El azul de metileno, otro colorante de absorción, tiñe el epitelio normal del colon, el intestino delgado y las áreas de metaplasia intestinal, siendo entonces de utilidad en la mucosa gástrica y también en el Barrett. En este video vamos a observar la técnica de cromoendoscopía realizada con azul de metileno en estómago. Previo a la misma se recomienda indicar atropina o glucagón, que son sustancias que tienen el objetivo de minimizar las contracciones intestinales y la pulverización desigual del colorante. Se introduce por el canal del trabajo un catéter spray. Se lo extiende 2 a 3 centímetros más allá del extremo distal del endoscopio y se dirige la punta del catéter hacia la mucosa, con movimientos horarios y antihorarios. En esta reproducción lo que vamos a observar es otro ejemplo de cromoendoscopía, esta vez con Lugol y en esófago. Con la misma técnica descrita anteriormente, observamos la instilación del Lugol en toda la superficie esofágica, haciendo movimientos horarios y antihorarios en retiradas. Dejando pasar los minutos pertinentes, observamos una lesión Lugol negativo que no capta el contraste, que nos permite entonces definir o caracterizar la lesión de esta manera. La econdoscopía radial con minisonda de 7.5 a 12 MHz diferencia un T1, que es el compromiso mucoso y submucoso, de un T2, que es el compromiso de la muscular, con una exactitud diagnóstica del 90% y también permite evaluar el compromiso ganglionar. Las minisondas de alta frecuencia, entre 20 y 30 MHz, presentan mayor definición de la pared, definiendo la afectación parietal con mayor exactitud.
pero su rol es limitado para diferenciar la afectación submucosa con una tendencia a sobreestimar la misma por la inflamación o fibrosis que pueden tener las lesiones. Por ende, no existe una recomendación formal para su uso, pero de estar disponible sería de utilidad para descartar la presencia de adenopatías y definir un té avanzado que nos contraindicaría la técnica de resección mucosa. La inyección submucosa como herramienta de evaluación semiológica es una técnica muy útil porque la respuesta a la misma nos predice la infiltración profunda de una lesión. La mucosa y la muscular pueden ser separadas una de otra por la inyección de algún fluido. Como vemos a la izquierda de la pantalla, con el lifting positivo, la inyección de una sustancia en la submucosa produce una elevación completa de la lesión. En cambio, a la derecha vemos un lifting negativo o un signo de no lifting, en el cual la inyección de una sustancia en la submucosa no produce una adecuada elevación de la lesión. Cuando esto sucede, decimos que la lesión no es candidata a una resección mucosa endoscópica. Sin embargo, la resección podría aún llevarse a cabo a pesar de un no lifting o un lifting negativo, si esto se lo adjudicáramos a la presencia de fibrosis submucosa por manipulación previa a la lesión, ya sea por toma de biopsia o por un intento previo o fallido de resección mucosa. Una vez que decidimos realizar una resección mucosa, debemos contar con ciertos materiales: una fuente electroquirúrgica con eventual disposición de argón plasma, colorantes para cromoendoscopía, catéter spray, asas diatérmicas, agujas de inyección, clip para hemostasia o cierres de perforaciones, capuchones y materiales para tratamiento del tejido residual, pinza de biopsia, coagrasper. Con respecto a las asas, la elección de las mismas depende de la lesión, del tamaño, de la morfología y la localización y de la preferencia del operador. Contamos con dos tipos de asas principales que son monofilamento y multifilamento. Las primeras constan de un alambre delgado, generalmente de menos de 0,4 milímetros, y sus ventajas son el grosor fino, mayor densidad de corriente, permiten un corte más rápido del tejido, favorecen el corte de la lesión y tienen menor riesgo de injuria térmica no intencional de la pared. Las multifilamento, por otro lado, son un alambre más grueso, entre 0,4 y 0,5 milímetros, son más gruesas, permitiendo un mejor agarre de la superficie mucosa y favorecen la coagulación. Como podemos observar, existe una variedad amplia de tamaños y formas de las asas con diferentes características para lograr atrapar determinadas lesiones. Con respecto a las agujas y capuchones, las agujas de inyección presentan diferentes calibres de 21 a 25 gauge. A mayor viscosidad de la sustancia a inyectar, mayor calibre de la aguja. Con respecto a los capuchones, existen distintos tamaños de 12.9 a 18 milímetros y diferentes formas, rectas u oblicuas. Las oblicuas generalmente se utilizan para la resección de lesiones esofágicas, para compensar la posición paralela del endoscopio contra la pared del esófago. Las rectas se usan generalmente para estómago. La ventaja de la utilidad del capuchón es otorgar estabilidad para mejor resección. Con respecto a las fuentes electroquirúrgicas, estas se basan en la transformación de la energía de la corriente eléctrica en calor al entrar en contacto con los tejidos biológicos. Encontramos diferentes modos de corriente de corte, corriente de coagulación y corriente mixta. Difieren principalmente en la velocidad y magnitud con la que inducen un aumento de temperatura en el tejido objetivo. En general, las corrientes de coagulación, como vemos en el gráfico a la derecha, inducen un aumento de temperatura más lento, entre 70 y 100 grados centígrados, y se administran de forma pulsada. En el otro extremo del gráfico vemos que la corriente de corte genera un aumento más rápido, más de 100 grados centígrados, y es de manera continua. En líneas generales, las corrientes de corte puro tienen un riesgo de sangrado inmediato, mientras que las corrientes de coagulación pura conllevan mayor riesgo de sangrado diferido y de injuria térmica. Existe un modo de corriente de corte controlado, el EndoCAT, que se encuentran disponibles en las unidades electroquirúrgicas más modernas. Estas combinan el corte y la coagulación según la impedancia del tejido. Dosifican automáticamente la potencia durante todo el proceso de corte, produciendo ráfagas de corte intercaladas por la corriente de coagulación. El endoscopista podría variar 3 características de esta corriente, que son la duración del corte, el intervalo del corte y el efecto, que lo que varía es la intensidad de las ráfagas de coagulación. Entonces, ¿qué tipo de corriente se prefiere en la resección mucosa endoscópica? No está estandarizado. La corriente mixta es la elección más adecuada y si contamos con unidades electroquirúrgicas modernas, la función de EndoCAT.
Estas funciones o estas unidades electroquirúrgicas generalmente traen recomendaciones de sus fabricantes. Habiendo realizado una semiología endoscópica, disponiendo de materiales para resección mucosa, vamos a hablar de la técnica y aquellos pasos necesarios para llevarla a cabo. Vamos a hablar de la marcación de la lesión, de la inyección submucosa, de las diferentes técnicas descritas y de la preparación de la muestra. Dentro de las técnicas vamos a nombrar la inyección y corte, la técnica de inyectar, elevar y cortar, la resección mucosa endoscópica asistida por capuchón, la asistida con legadura de bandas y la que se realiza bajo inmersión. Una vez realizada la semiología endoscópica, procedemos a la marcación de la lesión. La misma consiste en el uso de diferentes dispositivos para marcar los límites periféricos. Se pueden utilizar el needle knife, el electrocauterio con la punta del asa o, como vemos en el video en reproducción, el argón plasma. La escisión de estas marcas nos va a determinar la resección macroscópica completa de la lesión. Esto es de utilidad ya que posteriormente al realizar la inyección submucosa o la resección con el asa se pueden perder los límites definidos si no están marcados. La inyección submucosa, que nombramos en la semiología endoscópica, permite la separación de la mucosa y la muscular. En este caso, cuando vamos a llevar a cabo la resección, el objetivo es disminuir el riesgo de perforación y hemorragia. Existen múltiples sustancias disponibles para utilizar en la inyección. La sustancia ideal es aquella que sea económica, que esté disponible, que no sea tóxica, que sea fácil de inyectar y que nos otorgue un lifting de larga duración. Los últimos estudios demostraron que el ácido hialurónico y la hidroxipropilmetilcelulosa son los agentes que permiten los liftings de mayor duración. En este gráfico están todas las diferentes soluciones con las cuales podríamos realizar inyección submucosa. Una de las más utilizadas es la solución salina, el 0,9%, por su alta disponibilidad, su fácil inyección y su bajo costo. Una de las desventajas que tienen es la corta duración del lifting. Con la inyección de las diferentes sustancias descritas anteriormente, nos hacemos la pregunta de qué valor tiene la adición de adrenalina o la adición de colorantes. El agregado de adrenalina nos otorga la ventaja de disminuir el sangrado y prolongar la elevación. Esto se da por una menor absorción de la sustancia por disminución del flujo vascular. De las desventajas están descritos los efectos adversos, entre los cuales se describió la hipertensión severa, la taquicardia ventricular, pero estos son raros y generalmente estos reportes son cuando la adrenalina se ha usado con objetivo hemostático. Otra de las desventajas es que está desaconsejado su uso en esófago. Con respecto a la adición de colorantes, la utilización del índigo carmín o el azul de metileno facilitan la identificación de los márgenes laterales de la lesión y el reconocimiento de la injuria muscular y la perforación intraprocedimiento del lecho de resección. En esta reproducción observamos una lesión gástrica ya marcada en sus límites periféricos en los cuales se va a realizar una de las técnicas posibles de inyección submucosa, en la que se ingresa con la aguja en profundidad y se comienza a instilar la sustancia en retirada. Otra de las técnicas posibles es hacer una inyección desde la luz en superficial y ir instilando mediante la inyección en profundidad de la aguja. Una de las técnicas más difundidas es la inyección y corte. Es fácil de realizar y es similar a una polipectomía estándar. Los materiales a utilizar son las agujas de inyección, el asa de polipectomía y la corriente de corte. En esta reproducción vamos a observar una técnica de resección mucosa-endoscópica de inyección y corte en esófago. Vemos la realización de cromoendoscopía con Lugol, donde vamos a identificar un área donde no capta contraste Lugol negativa. Posteriormente, por disponibilidad, vamos a realizar una ecoendoscopía en donde descartamos el compromiso ganglionar o el compromiso profundo, por lo cual continuamos con nuestra técnica de resección mucosa. Vamos a realizar a continuación la técnica de inyección submucosa, utilizando en este caso solución fisiológica e índigo de carmín. Constatamos la correcta elevación de la lesión y procedemos luego a elegir un asa que en este caso, como vemos, es un asa monofilamento. Se enlaza la lesión y se procede al cierre del asa.
Vamos a observar cómo el operador en un momento comienza a hacer movimientos hacia anterior y posterior, observando el no atrapamiento de la muscular propia. Se procede al corte utilizando corriente de corte y luego hacemos una evaluación del lecho de resección, donde se evalúa el no remanente de lesión en los márgenes y la no visualización de ningún vaso. Finalmente, vemos la correcta orientación de la muestra. En este video vamos a observar una técnica de resección mucosa-endoscópica de inyección de corte en duodeno. Observamos una lesión que se realiza a elevación con inyección submucosa y la posterior resección, en este caso, con una nasa multifilamento. Se observa la utilización de un capuchón, donde nos permite una estabilidad y mejor visualización de la lesión, y al evaluar el lecho de resección se elige a realizar la ablación de los bordes con argonplasma. La técnica de inyección, elevación y corte utiliza un endoscopio con 2 canales de trabajo. La técnica a realizar es la inyección submucosa, la elevación con la pinza de biopsia, la colocación de la lesión dentro del asa a través del segundo canal y la resección mediante electrocauterio. La técnica asistida por capuchón utiliza un dispositivo específico de único uso que incluye un capuchón, un asa en forma de media luna que se posiciona en el reborde interno del capuchón y su indicación o su principal utilidad es en la resección mucosa de lesiones esofágicas. Las desventajas son la probable pérdida de visión por el uso del capuchón, la dificultad de aspiración completa de la lesión y la ventaja es que permite la utilización de un endoscopio de simple canal. Con estas imágenes vemos graficados los diferentes pasos de la técnica, con el lifting de la lesión, la posterior aspiración, el cierre del asa y resección y la observación del lecho de resección. La técnica de resección mucosa con ligadura también utiliza un dispositivo específico que permite la aspiración de la lesión, la colocación de una ligadura con banda y la posterior resección con el asa. También está indicada para la resección mucosa de lesiones esofágicas y dentro de las ventajas es que se puede realizar sin la inyección submucosa previa y es un procedimiento de corta duración. Nuevamente vamos a ver representado con gráficos los diferentes pasos de la técnica, con la aspiración sin necesidad de inyección submucosa, la colocación de una banda y formación de un pseudopólipo y la posterior resección con asa que puede realizarse por encima o por debajo de la banda, y el control del lecho de resección. La técnica de resección mucosa endoscópica bajo inmersión consta de la aspiración del aire y la instilación de agua hasta llenar la luz intestinal con el objetivo de sumergir la lesión y la posterior resección. Tiene la ventaja de separar la mucosa y la submucosa sin la necesidad de inyección y facilitar la visualización de los vasos sangrantes en caso de complicaciones. Dentro de las indicaciones es la recurrencia de una resección mucosa endoscópica o las resecciones parciales o lifting dificultoso. También se ha descrito la teórica ventaja de eliminar cualquier riesgo de llevar células neoplásicas a capas más profundas que se podría hacer con la inyección y la de hacer la captura de lesiones planas más fáciles. Con respecto a la preparación de la muestra, para obtener una correcta interpretación patológica es importante orientar y montar la muestra antes de sumergirla en un fijador. Se ha propuesto fijarla en un bloque de cera de parafina y sumergirla luego por completo en el fijador. Esto es útil porque la muestra no va a estar flotando directamente en el fijador. Las complicaciones son operador dependiente y disminuyen con la experiencia del mismo. Se han descrito sangrado, que puede ser intraprocedimiento tardío. Intraprocedimiento tiene diferentes tasas según hablemos de estómago, entre un 0 y un 11%, esófago un 2% y duodeno con tasas más altas entre un 19 y un 57%. El dolor que se produce posterior a la resección es sordo, secundario a la denudación mucosa y la exposición de la misma al ácido. Mejora con inhibidores de bomba de protones. Las estenosis tienen mayor riesgo ante compromiso circunferencial, especialmente en esófago o píloro. Y la perforación suele ser un dolor agudo durante o al final del procedimiento. En el duodeno es mayor riesgo, un 2%, estómago en un 1% y esófago en 0,5%. Dentro de las complicaciones existen mecanismos potenciales de atrapamiento de la muscular propia con riesgo de eventual perforación y técnicas para evitarlo. El uso de un asa muy grande con respecto al tamaño de la lesión o la inyección submucosa deficiente puede llevar al consecuente cierre del asa con atrapamiento de la muscular propia.
Una manera de detectarlo es mover el asa hacia adelante y hacia atrás. Si se atrapó la muscular propia, toda la pared del órgano se va a movilizar en vez de únicamente la lesión. Si identificamos esto, la apertura lenta del asa con la liberación de la muscular propia se puede llevar a cabo. Como conclusión, podemos decir que la resección mucosa endoscópica requiere de operadores y asistentes entrenados, de disponibilidad de material necesario antes de comenzar el procedimiento, incluyendo epinefrina, clips y pinzas, la buena realización de una semiología endoscópica de la lesión, la elevación de las lesiones independientemente de la localización, una resección en bloque y el manejo adecuado de la mucosa.